está dando la enseñanza en otra congregación de la ciudad. Y la hermana Melby tampoco está en el culto porque se le presentó una necesidad, por eso no están, pero están usando bien su tiempo. Vamos a leer una porción que la encontramos en el Evangelio según San Mateo. San Mateo, el capítulo 19. Gracias al Señor el poder estar aquí todos juntos en la presencia del Señor. El próximo lunes, el próximo sábado, se realizará el primer culto del comité de evangelismo juvenil. Qué bueno si la juventud en esta semana nos proyectamos a trabajar para traer siquiera a cada uno un joven para que esté aquí en el culto el próximo sábado. Porque la meta de los jóvenes es ganar jóvenes para Cristo Jesús. Hermanos, vamos a leer del verso 1 en adelante del capítulo 19 de San Mateo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Terminemos este párrafo. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces él le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Amén, amén. Hermano, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su inspiración y su ayuda en esta noche, en esta mañana mejor, para disertar y enseñar su santa y bendita palabra. Vamos a pedirle el favor a todas las damas. Estamos en el mes de las damas, de las mujeres. Tengan ustedes la amabilidad y nos dan inicio a la palabra de oración. Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te adoramos, Jesús. Permítanos, Señor, a través de tu unción, a través de tu presencia. Señor, úsame, Dios, úsame, háblanos, Señor. Inspírame, Señor, para dar el consejo claro de tu palabra. Jesús, todos los presentes necesitamos y deseamos ser confortados con la enseñanza de tu palabra. Amén.
Tengan la amabilidad, hermanos, si se sientan dando una alabanza al Señor. Bueno, gracias al Señor, porque estamos ya 11:30 de la mañana y todo lo que se ha hecho ha sido bien bueno, dando a entender que se ha aprovechado bien el tiempo. Bueno, en esta noche, en esta mañana yo quiero que estudiemos algo relacionado al párrafo leído. Jesús enseñó. Al otro lado del Jordán. Los fariseos le preguntaron a Jesús, o se presentan a Jesús con una pregunta, y la presentación no era buscando información, sino una ocasión para desacreditarlo. El propósito de los fariseos al hacerle esa pregunta a Jesús era un propósito maligno. Y habría una pregunta, ¿qué había detrás de la pregunta? Resulta que estaban en territorio de Jesús. Existían dos escuelas de interpretación sobre la enseñanza de Moisés en relación con el tema del divorcio, Deuteronomio 24, 1 y 2. Estas dos escuelas era la escuela de Shammai. La palabra clave en este párrafo es por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, por haber hallado en él hallado en ella alguna cosa vergonzosa. El término vergonzoso se traduce en hebreo como indecente. Se traduce en hebreo como indecente. Y ese término, cosa vergonzosa o cosa indecente, significa literalmente desnudez. Literalmente significa desnudez. La escuela de Shammai se aferraba al término desnudez y afirmaban que se refería al adulterio. Ese desnudez hacía referencia al texto adulterio. Y ellos se acogían bajo ese concepto para decir que el divorcio se podía dar carta de divorcio solamente por causa de adulterio. Adulterio. Esta era la escuela de Shammai.
ellos, a diferencia de la otra escuela que era de otro hombre llamado Yel, en cambio adoptó una interpretación más liberal, permitiendo el divorcio por cualquier razón. Según toda causa sería una traducción más literal del texto. Entonces, por cualquier causa, el que ya no le gustaba la mujer, entonces le daba carta de divorcio, según Egiel. O porque alguna vez se le quemó la arepa para el desayuno y le sirvió la arepa quemada. Entonces, según Egiel, era una razón para dar carta de divorcio. Entonces, en el tiempo de Jesús existían esas dos corrientes, unos más conservadores y otros más liberales en cuanto al divorcio. Pero lo importante es que ellos, los fariseos, le hicieron la pregunta para tentar a Jesús, pero podemos ver que el Señor Jesús no contesta en relación a la pregunta, sino que les hace una contrapregunta. Si leemos, dice: ¿no habéis oído o no habéis leído? Jesús le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo, varón y hembra, los hizo? Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué nos da a entender la posición y la actitud del Señor Jesús? Notamos que el Señor no se olvida de las corrientes de Shaddai y de Jehiel, y se olvida también de la pregunta de los fariseos. No toma en cuenta ello y se va al principio, se va al concepto del creador, al concepto del creador. Y en ese concepto del creador, Jesús hace referencia no del divorcio, hace referencia del matrimonio. Amén. Y cuando hablamos del matrimonio, el concepto bíblico matrimonio abarca una doble finalidad: lograr que el ser humano, hombre y mujer, no permanezcan aislados y que se propague la especie. Ese es el concepto bíblico del matrimonio. Pero los hebreos consideraban el matrimonio como si fuera algo consagrado, santificado o dedicado a alguien. Esta es la idea de que uno se entrega o se dedica a otro en forma exclusiva. Entonces, según el concepto hebreo, el matrimonio es un estado de consagración, es un estado de santificación, es un estado de dedicación a alguien, y esta dedicación es no en forma cualquiera, sino una forma exclusiva. Amén.
Por eso en esta mañana yo quiero invitarles para que reflexionemos en las palabras del Señor Jesús cuando responde a la pregunta de los fariseos. Jesús les dice, ¿no habéis leído? En otras palabras les quiso decir, ustedes desconocen lo que dice el libro de Génesis, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Por esto, hablando del matrimonio, la relación del hombre y la mujer es tan fuerte, que es mucho mayor a la relación de padre y de hijo, padre e hijo, a tal que él dice que porque es tan fuerte, el que se casa dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y como decíamos, el matrimonio es una unión, es un yugo tan fuerte que el versículo 6 dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El diseño divino establece que el hombre se une con una mujer no por un año ni por 3 años, sino de por vida. El matrimonio es una unión de por vida. Es una relación monógama. Ese término monógama es una persona que se une o que se casa con una sola, un hombre que se casa con una sola mujer, o viceversa, una mujer que se casa con un solo hombre, mono uno. Y esa es una relación permanente. En el matrimonio encontramos 3 aspectos que son buenos de analizar en esta mañana en el diseño, y es el aspecto físico, el aspecto social y el aspecto religioso. En relación al párrafo que acabamos de leer, en el aspecto físico, en el principio los hizo varón y mujer, o varón y hembra, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. En ese aspecto físico, en el principio, Dios nos clarifica que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, o viceversa, entre una mujer y un hombre. Ese es el principio bíblico, el principio de Dios. El matrimonio no es entre dos personas del mismo sexo, no, porque eso no es lo que vemos en el principio. El primer hombre, Adán, y la primera mujer creados fue Eva. Dios mismo estableció el matrimonio y Dios mismo los casó. Amén. Y él mismo en Génesis habla no para solamente para ese momento, sino de ese momento en adelante. Dejará padre y dejará madre
y se unirá a su mujer. ¿Qué podemos decir de esa relación física? Unirse significa adherirse. Adherirse con pegamento. El verbo griego koiao, que significa cementarse, adherirse con pegamento, hace referencia a eso, unirse. Entonces, en ese estado o en ese diseño físico, el hombre y la mujer se unen para hacer una sola carne, para formar una nueva familia, una nueva familia. En ese diseño físico hay que entender que debe haber reciprocidad entre el uno como también el otro. En la reciprocidad encontramos lo que dice Efesios, el capítulo 5, hablando del sometimiento. Someteos primeramente, antes de decir que la mujer debe someterse al marido, habla someteos los unos a los otros. En ese estado físico tenemos que entender que ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Hay que entender que la importancia aquí en el hogar, el importante no es el hombre solamente, ni el importante es la mujer solamente. Ambos somos importantes. Y en esa importancia formamos, ya no somos dos, sino que somos uno. En ese concepto de que somos uno, debe estar en la mente del hombre como también en la mente de la mujer. Para que haya una buena relación, para que haya buenos resultados en esa unión, que somos diferentes. No se casa un hombre y una mujer que son familia. No. Se casa un hombre y una mujer con costumbres diferentes, con padres diferentes, con enseñanzas posiblemente diferentes y modalidades diferentes. Yo vengo de una familia y mi esposa viene de otra familia y nos vamos a unir. En ese unir hemos decidido casarnos. En esa decisión de casarnos es de vivir juntos. Y no solamente de vivir juntos, sino ser felices. Que mi vida al casarme no sea peor, sino que sea mejor. La vida de la mujer que se casa, no se casa para servir, no se casa para ser esclava, se casa para estar mejor. Porque el matrimonio no es un estado inventado por los hombres. El matrimonio es un estado santo que lo estableció y que lo creó para el ser humano el Dios perfecto. El escritor a los hebreos dice que honroso es en todos el matrimonio. Entonces, en ese estado físico, en esa parte física, ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Y yo decía, nos unimos dos personas para ser uno con características diferentes. Entonces, ¿qué necesitamos para que no hayan choques? ¿Qué necesitamos para que no haya interferencia? Para que
ese propósito no se destruya. Primeramente, necesitamos tener bien claro que con la persona que me uno, yo tengo que tener respeto hacia ella. Yo tengo que valorarla. Y tengo que saber que esa persona con la que yo me uno me va a pertenecer a mí. Y yo le voy a pertenecer a ella. Amén. Sentido de pertenencia. Cuando hablamos del sentido de pertenencia, cuando yo tengo sentido de pertenencia, el hermano Miller tiene una moto. No está aquí Miller. Pero hablemos del hermano Milton tiene moto y Jorge tiene moto. La moto de Milton es una Honda Eco de luz y la de Jorge es una Honda también, pero un cilindraje más alto, una Scoer 150, ¿cierto? A 125. La una es 125 de cilindraje y la otra es 100. Pero la 125 es de Jorge, le pertenece a Jorge. Y la 100 es de Milton, le pertenece a Milton. En el sentido de pertenencia, ¿qué tal si Milton le estuviera diciendo, no, es que esa moto está mala, esa 100 está mala, la buena es la de Jorge, la buena es la de Jorge? Y siempre hablando de que la moto de él no sirve. Eso podrá llevarlo a que en otra instancia abandone lo que es de él y envidie lo que es de Jorge. Pero ¿qué tal cuando Milton dice, no, es que esta es mi moto? Para mí la mejor moto es la mía. Entonces, como es suya, usted la cuida, usted le hace el mantenimiento necesario, la trata lo mejor posible. Cuando le pide gasolina, no le echa gasolina corriente, sino que le echa gasolina extra, porque es suya. Usted quiere que lo suyo esté bien. Que si se va a andar desde aquí de Cali hasta la Patagonia, que es en Argentina, en su moto, esa moto me lleva porque es que yo quiero mi moto y yo sé lo que tengo. ¿Entiende? Y uno se puede sorprender con una moto cilindraje 100 va hasta la Patagonia, claro, porque es que tiene el sentido de pertenencia y ama lo de él, la cuida y la valora. Hermano, cuando usted se casó, usted no se casó, varones, usted no se casó con un hombre, se casó con una mujer. Y los que estamos casados aquí, yo creo que a nadie nos obligaron a que nos casásemos. Cuando usted se casó, usted escogió la mujer con quien se iba a casar. Y las hermanas que se casaron aceptaron esa escogencia y aceptaron ese hombre. Y en esa escogencia, en esa aceptación, se unieron a él. Y cuando nos unimos, tenga bien claro, el matrimonio así, cuando dice dejar padre y madre y se une a su mujer, ya mi papá, mi mamá ya no son familia mía. Mi familia es Melvi. Yo renuncié a la familia de Isauromina García y Gerardina Fori para que ahora mi papá y mi mamá son parientes míos. Pero mi familia es Melvi y ahora, después de 20 años, Yeris y Mavi Daniela, esa es mi familia. En esa unión decidimos unirnos para formar una familia. Por eso
lo mejor que yo puedo dar no es a mi papá. Lo mejor que yo puedo dar no es a mi mamá, es a mi esposa. Porque recuerde, al principio varón y hembra o mujer los hizo. ¿Cuál es el problema que a veces tenemos como concesión? Primero que conocer mujer, conocimos a mamá, conocimos a papá. Es verdad, pero usted voluntariamente renunció a quedarse con su papá y a quedarse con su mamá para unirse con su esposa. Entonces, mi responsabilidad, mi entrega total es hacia mi esposa, que es mi familia más cercana. Con ella, como somos una sola carne, podemos compartir y podemos hablar para cumplir también lo que dice la Biblia. La Biblia dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento. No dice hay que honrar al papá bueno o a la mamá buena. Honra a tu padre y a tu madre. Usted, aunque su papá haya sido irresponsable, aunque su mamá haya sido irresponsable, es su mamá y es su papá. En esa obediencia a ese mandamiento, debemos los hijos proveer para los padres, ayudarles. Cuando ya el papá se hace anciano, que ya no puede trabajar, que ya está limitado, que ya no va a donde quiera ir, sino a donde lo lleven, los primeros responsables del mantenimiento, del sostenimiento de ese papá y de esa mamá han de ser los hijos. No es el gobierno, no es la iglesia, somos nosotros los hijos. Pero como ahora ya no somos dos, sino que somos uno, hombre, no hay ningún problema en socializar, en hablar. Mira, mi papá necesita la ayuda o mi mamá necesita la ayuda. De esto que Dios nos ha dado, vamos a proveer para mi papá y para mi mamá. Incómodo es que para que la hermana le pueda ayudar al papá, tenga que sacar al escondido, porque si es que mi esposo se da cuenta, se enoja. ¿Por qué tiene que enojarse si somos uno? ¿Por qué tiene que hacer el esposo o la esposa las cosas a la escondida? Cuando hay esas cosas a la escondida, no se está cumpliendo con el mandamiento y los dos serán una sola carne. ¿Cómo así? Que la esposa no tiene derecho a saber lo que se gana el esposo. La responsabilidad del hogar no es del esposo, es del esposo y de la esposa. Esa es la responsabilidad. La responsabilidad es compartida. Y seguimos con el principio 1. Entonces, en ese 1 vamos a socializar y vamos a hablar de los gastos que necesitamos, los gastos del hogar. Y entre los gastos del hogar, usted tiene que tener en claro quién es su suegro y quién es su mamá. Hombre, mi mamá necesita, mi papá necesita, su papá necesita, su mamá necesita. Entonces vamos a ayudar, vamos a ayudar. No es que si yo saco algo para mi papá, lo saco al escondido porque mi esposa se enoja. ¿Qué es eso? Eso no es una sola carne. Mire, ya no son dos, oiga, ya no son dos, sino que son uno. Ya son uno. Entonces yo hablaba en la sesión física. Nosotros debemos
respetarnos, debemos conocernos los unos a los otros. El hombre debe conocer a la mujer, como la mujer debe conocer al hombre. Ejemplo, los varones en la forma de vestirnos, uno con unas tres camisas y unos 3 pantalones, pasa. Y hasta con 2 pares de zapatos pasa. El pantalón negro me lo coloco con la camisa verde. Mañana me coloco con la camisa verde, me coloco el pantalón azul. Y así. Y no se nota. Ole, por ejemplo, hoy la camisa verde, me vengo con corbata. Me coloco la corbata. Pasado mañana me quito la corbata y me pongo el blazer. Y pasamos. Pero no pasa eso con la mujer. Nosotros los varones tenemos que saber eso. Que no pasa lo mismo con la mujer. A veces hay hermanos que dicen, no, es que esa mujer mía, para todo vestido tiene, para cada vestido tiene un par de zapatos. Tiene una cartera. Y a veces nos comparamos, mira que yo apenas tengo 2 pares de zapatos. Y vos tenés como 15 y hacemos problema por eso. ¿Sabe por qué? Porque no hemos conocido que la mujer sí no necesita 2 ni 3, sino que necesita mucha ropa. Claro. Nosotros llegamos al culto y se me acercó el hermano Marcos y me dijo, tenemos la misma camisa. Entonces yo le digo, no, cantemos los dos, podemos hacer un dúo. Pero si una hermana viene con los zapatos gris del mismo modelo y ve a la otra con los zapatos del mismo modelo, hasta ese día se lo pone. Sí. Hasta ese día se lo pone. Porque somos diferentes. Somos diferentes. Ellas no van a decir, vamos a cantar un especial. Si no, yo no me lo voy a poner. Yo me voy aquí la hermana Melvin no está. Pero está Mavi Daniela y está Yeris. Yo he notado que a veces le dice el Mavi a la mamá, ay mami, mira aquí, ¿cómo me queda esta blusa? Y Jerry dice, ¿cómo me queda esta blusa? Y yo he escuchado a la hermana Melvin decir, no, pero es que yo también me voy a poner una amarilla. Esas son las mujeres. Entonces, nosotros debemos conocer la característica general de las mujeres para que no tengamos problemas. Hermanos varones, esa no es la hermana Melvin nomás, todas son así, porque Dios las hizo así. Por eso son bellas, porque Dios las hizo bellas, así con esas características, con esas virtudes de civil, de suavidad. Mire, es que la mujer es diferente. Mire la forma de caminar. Por eso los que quieren ser mujeres, que estamos en contra porque Dios no hizo homosexuales, Dios fue hombres y hizo mujeres. No para que el hombre sea homosexual, sino que siga siendo varón. ¿Me entiende? Siga siendo varón. Y a la mujer la hizo no para que sea lesbiana, hizo la mujer para que sea mujer. Y las características de la mujer, la feminidad es
Es la suavidad, es la ternura. ¿Qué más podríamos decir de la feminidad, hermana Joana? Dígame. Ellas son delicadas, ellas son tiernas. Claro, todas esas características son de las mujeres. Por eso el Señor por boca del apóstol Pedro dice, considerando a la mujer como vaso. Ese término vaso más frágil no es que se quiebra más, sino está hablando de esa ternura, de esa suavidad, de la delicadeza que es de la mujer. Por eso cuando hablamos de delicadeza, queremos ver delicadeza es en las mujeres. Aquí no queremos ver delicadeza en hombres. Hay poder en Jesús, sí. No. La delicadeza es de las mujeres. Usted se podrá imaginar en las cosas más sencillas. Habemos hombres muy juiciosos. O hay hombres muy juiciosos, mejor. Que le gusta el orden, le gusta el barrer, le gusta trapear. Pero por muy bien que el hombre trapee, que el hombre barra, no se puede igualar a la mujer. Vea, ellas cogen esa escoba y eso y uno no puede, hermano. Uno no puede porque es que así nos hizo Dios, hermanos. Entonces, hermanas, ustedes también entiendan eso. Las mujeres, el orden es de la mujer por la delicadeza de ellas. La delicadeza de ellas. Y a veces las hermanas equivocadamente nos quieren meter al molde femenino. Nos quieren meter al molde femenino. Uno barre, uno trapea, pero ¿por qué no barre bien? Mire que yo sí barro bien. Somos varones. ¿Ah? Que la cama le quedó mal tendida. Somos varones. Y a veces uno se mete a la cocina y las mujeres cuando nos ven en la cocina quieren que lavemos hasta el agua. Usted ya lavó la cuchara, usted ya lavó el vaso, usted ya una cosa, usted ya la otra. Mire cómo le quedó ese arroz, mire cómo le quedó esa carne. Hermano, por muy bueno que cocinemos, no podemos igualarnos a ustedes. Entienda eso, conozca eso. Yo estoy aburrido porque este hombre sí que es abandonado. Hermana, mi mamá me decía eso. Ay, que el Señor te guarde y no te vas a casar con una mujer abandonada. Eso me decía mi mamá. Y yo me puse a analizar. Y ahora uno en el ministerio se da cuenta porque las hermanas, una de las cosas que más dicen es que mi esposo deja las cosas tiradas. Entonces yo ahí aprendí que el orden es de la mujer. Ustedes es que tienen que enseñarlo porque Dios nos hizo así. Descuidado. Uno deja los zapatos por allí, aunque yo no, ¿cierto, Mavi? ¿Ah? La ropa sucia en la posición que es. Pero usted como mujer, usted debe saber que esa es la condición del hombre. Entonces vamos a tratar de irle enseñando. Mijo, vea, mijo, la ropa la ropa sucia no se junta con la limpia. Vea, aquí le voy a colocar este recipiente para que deposite la ropa sucia. Y uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo. Yo le digo, yo he aprendido, aunque ya tengo 20 años, al fin aprendí. Entonces, en esa concesión, hermanos, cuando manejamos ese principio, el principio del sentido de pertenencia,
Hermano, acostúmbrese a ser responsables. La responsabilidad arranca con el sentido de pertenencia. ¿Cómo? Es que esa mujer mía es perezosa. Esa mujer mía es... Diga otra cosa más. Ayúdeme. Abandonada, peleona, perezosa. ¿Qué más dice de cantaletosa? ¿Cómo, Marquito? Derrochona. Pero yo admiro la mujer del hermano Aristarco. Admiro la mujer del hermano Aristarco. Qué mujer tan noble. Qué mujer tan ordenada. Qué mujer tan trabajadora. Póngale cuidado, no admire mujer que no es suya. Claro, uno tiene que admirar lo que es de uno, hermano. Yo tengo que admirar este saquito porque es mío, mío. Pero yo, ¿por qué voy a admirar la corbata tuya si no es mía? Claro. Entonces, en el sentido de pertenencia, nosotros debemos proyectarnos. Yo quiero que mi mujer no es que sea como la hermana fulana o como mi mamá. No crea que su esposa, usted no, es que yo deseo que mi mujer sea como mi mamá, cocine como mi mamá. No, señor. Hombre, yo quiero que mi mujer sea la mejor mujer del mundo. Pero voy a ayudar para eso. En ese ayudar no es tratándola mal. No es censurándola. No es ofendiéndola. Hay hermanas que viven acongojadas así, que no levantan la cabeza para nada porque el marido, ya el esposo las tiene así. Apenas ellas levantan la cabeza y dicen, fulano de tal, dame, le hablan tan duro que con la voz le dañaron la nuca. Y como dice la Biblia, esa mujer que sufría de qué era, espíritu de encorvada, no dice nada, no. Como yo no puedo decir nada. Y entonces la hermana dice, por mis hijos yo estoy aquí. No, es bueno, los hijos son muy bellos y hay que quererlos y hay que estar con ellos. Pero tarde o temprano usted se va a cansar, se va a reventar, eso no puede seguir así. Hermanos, no condicionemos a nuestra pareja. Respetemos a nuestra pareja. Donde como dicen por allí en el mundo, donde inician mis derechos, donde terminan sus derechos, inician los míos. Y el respeto no debe ser en el empleo, no debe ser en la iglesia. El respeto, la vida cristiana debe iniciar es en la casa. Nosotros tenemos que aprender a respetar. Qué bueno es cuando a uno lo respetan, pero qué bueno es respetar. Respete a su esposa. No la haga sentir mal, no la llene de complejo, no lo llene de complejo. Es que vos no servís, es que mirá las otras como son y vos no servís, mirá los otros como son y vos no servís. Estás en pecado cuando hablas de esa manera, porque a lo que le estás diciendo que no sirve es lo que te pertenece, es lo que tú mismo escogiste. Entonces, cuando uno tiene sentido de pertenencia, le coloca flor a lo que es de uno. Lo lava, lo limpia, lo protege. Por eso dice Pablo, como nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo. Hermanos, en el sentido físico,
No tengamos en poco a nuestra mujer. Es que aquí el inteligente soy yo. Como yo soy inteligente, yo soy el que tengo el derecho de hablar. Nadie más puede hablar. No, señor. No, señor. Porque así no se puede lograr el propósito. Cuando hay irrespeto, uno quiere volverse para la casa, a donde papá y a donde mamá. Cuando hay irrespeto. Pero cuando hay amor, cuando hay respeto, cuando hay entrega, a la casa vamos a visitar. Y cuando vamos a la casa no vemos la hora de llegar, vamos a visitar a papá y a mamá, no vemos la hora de volver a salir porque queremos ver a la esposa. Oye, en el aspecto físico. El aspecto social. Ya estamos hablando. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El unirse, adherirse, pegarse el uno al otro. Hermanos, ¿usted no ha notado que uno se casa y termina despareciéndose el uno al otro? Y casi se empieza a tener como los mismos gustos. ¿Entiende? Es que esto es un misterio hermoso que Dios nos ha regalado, nos ha revelado, el matrimonio. Hermano, unirnos sobre todas las cosas. Hermano, si hay algún problema en su hogar, en su familia, en su esposa, no censure a su esposa, los dos serán una sola carne. El problema de su esposa es su problema. El problema de su esposo, hermana, es su problema también. Porque estamos unidos, estamos adheridos. Como cuando se pega la suela del zapato, está adherida. Estamos adheridos el uno al otro. Entonces, ya no son dos. Entonces, eso de que es que la esposa del hermano fulano de tal, es que vos sos así. No, es que los dos somos así porque somos uno. ¿Entiende? Hermanos, y cuando hay esa unión, cuando hay esa adherencia, se hace fácil la parte espiritual. Por eso dice la Biblia, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso de que Dios juntó no solamente es en la ceremonia, es en la vida cotidiana, es en la actitud, en las responsabilidades físicas y sociales que tenemos ambos. Claro, para todo eso, sencillamente nosotros los cristianos sabemos esa realidad. Uno sin el Señor no puede. Por eso en el hogar lo componemos tres seres: el hombre, la mujer y el Señor Jesucristo. Cuando Jesús está en nuestro hogar, cuando nosotros no le cerramos la puerta, no le sacamos a Él, sino que antes le hacemos un altar, nuestra vida se convierte en el altar para Él. Hermano, el matrimonio es una ricura. El matrimonio es una sabrosura. No está aquí Juan Carlos, es un pinche. Porque lo disfruta uno. Hermano, malo es uno colocarse de ejemplo. Pero yo tengo 20 años y no hay cosa más agradable que uno estar enamorado de su esposa. Que 20 años y parece que fue ayer que me casé. Cuando antes de casarme a mí me decían, los primeros 3 años es luna de miel, pero después de los 3 años empieza el problema. A mí no me ha parecido ningún problema. El matrimonio me ha parecido una bendición, porque Dios me lo dio. Cuando nosotros aceptamos estas cosas, hermanos, los fariseos querían ver al Señor que decía, sí, hay que divorciar por cualquier cosa. No, el Señor se fue no tanto al divorcio,
divorcio si no se fue a lo que Dios ha establecido el matrimonio? Hermano, si hay hogares bien establecidos, no hay problema de divorcio. Porque Dios no inventó el matrimonio para que nos separemos. El divorcio no lo ha puesto Dios, no lo inventó Dios para el matrimonio. No, Señor. Dios unió al hombre, a un hombre y a una mujer para siempre. Y lo único que nos puede separar es la muerte. Porque alguno de los cónyuges muere, ya no, los muertos nada saben. Pero si los muertos hablarían, de seguro el Señor diría, ni la muerte los separaría. Pero como los muertos nada saben, es lo único que nos puede separar. Iglesia del Señor, hermanos queridos, usted que está casado, luche por su hogar, ame a su esposa, trabaje, métase en Dios, saque tiempo para hacer ayuno, para hacer vigilia, para hacer oración, para que su hogar permanezca. Usted no se ha dado cuenta que a lo que el diablo le coloca la mira es a los hogares, porque donde hay hogares firmes hay bendición, donde hay hogares bien establecidos, temerosos, donde Dios está, hermanos, estos hogares son llenos de la gloria, de la presencia del Señor. Esos hogares son llenos de amor, son hogares llenos de bendición, llenos de respeto y de prosperidad. Esos hogares son mensajes vivos para los que no han conocido al Señor Jesucristo. Entonces hay que luchar. Bueno, hay mucho que hablar, pero el tiempo no nos permite seguir hablando más. Pero yo creo que alcanzamos a entender que necesitamos volver al principio. Al principio. Dios nos hizo varón y hembra. Y a esos varones y hembras los ha unido una relación tan fuerte, es tan fuerte, que nos toca que dejar a papá y a mamá, porque no podemos estar con papá y con mamá. Tenemos que dejar papá y mamá porque es muy fuerte la relación del matrimonio. Para que seamos impregnados, para que estemos pegados el uno al otro. Y en esa actitud de estar pegados, de ser uno, no dos, el Señor es el que nos dice, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué es lo que Dios juntó? Lo que no es la ceremonia, es que usted coma, es que usted reciba la palabra, la obediencia, el valor que tenemos en la palabra del Señor. Eso nos une, hermano. Y cuando usted está unido, usted ve a su mujer, la mujer más bella del universo. Cuando usted está unido, usted ve a su esposo, el varón más bello del universo, el mejor hombre del mundo, es su hombre. Hermana, su esposo es el mejor hombre del mundo. Por eso la mejor mujer del mundo, para mí, no es Shakira. La mejor mujer del mundo no es María Magdalena. Para mí la mujer del mundo no es Sara. La mejor mujer del mundo es Melvi González de Isauro. Esa es la mejor mujer, más hermosa, más tierna, más cariñosa, más bella. Para mí, porque me pertenece. Me pertenece. Yo por qué voy a estar diciendo, ay, Marcela, usted tan bonita, usted una cosa, usted la otra. Usted no me pertenece. Claro. Colóquele flores, embellezca lo que es suyo. Los problemas que tenemos en la iglesia es por eso. Porque quitamos el ojo de lo que nos pertenece y colocamos el ojo de lo que no nos pertenece. Y hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos,